buenos días tengan todos ustedes, los que se encuentran reunidos en sus casas y los que estén juntos, unánimes. Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo grande y poderosamente en esta mañana. Hoy es domingo, se está haciendo esta grabación días antes por causa del viaje de los siervos de Dios hacia la finca, seguir acomodando el sitio para lo que tenemos ya programado para el festivo de octubre, recordando la ley de Moisés y celebrando las fiestas solemnes. Entonces nos desplazamos hacia la finca. Entonces por eso esto es una pregrabación que se estará pasando el día domingo. Entonces reciban saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Contamos con sus oraciones y damos esta actividad en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, para que Él unja nuestros corazones, nuestra mente y nos permita entender su palabra. Para esta mañana podemos abrir las Escrituras, el libro sagrado, ungido por el Espíritu Santo, en el Evangelio de Jesucristo, escrito por el apóstol Mateo. Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Tal vez no se escuche cánticos, pero la palabra va a ser dada como tenemos por costumbre, leyendo el Evangelio y creyendo simplemente en las Escrituras. Y un consejo: no mezcle nunca lo humano con lo espiritual, con lo sagrado. No importando su corazón de carne que le gusta y con que está de acuerdo. Siempre quédese con lo espiritual y nunca junte las dos cosas. Mateo 24:3. Recuerde que el conocimiento del mundo y el conocimiento humano en nosotros son caminos de muerte, y los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios es ejecutada en sus hijos leyendo la palabra. Ahora sí que le pedimos a Dios que nosotros dejemos los conceptos humanos aparte y tratemos siempre de ser guiados por las Escrituras, no por un hombre. Mateo 24:3 dice así, hablando Jesús de las señales antes del tiempo. Y aquí vamos a tomar un temita. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. 28. Aquí está el título de hoy. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Que el Señor añada a nuestro corazón sabiduría, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra. El tema para esta mañana: el número de los escogidos que se juntan en un sitio, y aquí es llamado como las águilas. Volvamos a leer el versículo 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán ¿qué? Las águilas. El número de los escogidos. Padre eterno, esta mañana nos reunimos en el lugar que tú has escogido para allí poner tu nombre, tu evangelio. Allí nos reunimos nosotros las águilas, Señor. Y pedimos que el recordatorio del cuerpo muerto tuyo en la cruz, tu palabra, la cruz, lo que Pablo dice que para el mundo es locura, usted y yo nos juntemos y glorifiquemos al Dios, tomando de lo que Él dijo en carne y en espíritu en sus profetas y apóstoles. Y que tú nos unjas el corazón y nos permitas entender tu palabra conforme a como está escrito, por la revelación tuya misma, por Espíritu Santo, Señor. Esperando, Padre eterno, tu manifestación, no al mundo, sino a tus hijos que amamos tu venida conforme a la Escritura, que debemos de tener el siervo fiel que da el alimento a su tiempo, no esperándolo como las denominaciones ni en el mundo político, y nosotros como águilas no enredándonos con buitres ni con diferentes aves, sino que nuestro presidente, nuestro mandato, nuestra guía es las Escrituras. Y ahí es donde tomamos sabiduría para sabernos conducirnos con el mundo, pero a nosotros nos rige son las Escrituras. Respetamos y cumplimos lo que la ley de la nación que nos tocó vivir hacemos, pero nos regimos por las Escrituras. Y recordando que la última Eva, la iglesia Apocalipsis 12, será tentada por el dragón a unirse a toda la cola de estrellas que hizo caer del cielo. Pero habrá una que no se va a unir a nadie, ni a partidos políticos, ni a corrientes políticas, ni a corrientes denominacionales. Ella se apartará y se congregará solamente para su Señor. No se dejará tocar de denominaciones ni de organizaciones. Ella es una virgen pura para Dios. Solamente su esposo la tocará con su palabra. Entonces, esta mañana, congregados en el nombre de Jesucristo, ofrecemos sacrificios espirituales. Entramos al lugar santísimo con sangre del Cordero Pascual perfecto, el Señor Jesucristo, y tomamos apuntes para que sea Él en medio de su palabra dirigiéndonos. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Para ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Se pueden sentar. Usted puede notar que en Mateo 24 está hablando señales antes del fin. No está hablando del fin como tal. Está hablando de lo que va a suceder antes del fin. ¿Por qué no habla del fin?
Porque cuando el mundo entre al fin, que es la tribulación, este grupo de águilas no está. Por eso aquí Jesús no habla del fin, porque está hablando y concluye de tantas cosas. Dice que se levantan falsos cristos, que el amor de unos se perderán, que se entregarán unos a otros. Pero aquí no habla del fin. Y termina en el versículo 28, dice, donde estuviera el cuerpo muerto, que es el evangelio de Jesucristo, porque el creyente en Jesucristo que no cree en la resurrección de Jesucristo, pues está fuera de contexto. Yo digo estas palabras. El diploma para los hijos de Dios es la resurrección de Cristo, porque está prometida la resurrección de Cristo para los hijos de Dios de los postreros tiempos, porque la Biblia dice que vendrá Jesús con los muertos en Cristo y que los que estemos vivos seremos transformados y que juntamente los muertos en Cristo con los que estemos vivos seremos trasladados o arrebatados al aire. Entonces, la culminación, el diplomado, la graduación de los hijos de Dios es la resurrección de los muertos de Cristo con Jesús en el día postrero. Entonces, donde estuviera ese mensaje del cuerpo muerto de Jesucristo, lo está reviviendo, digámoslo así, simbólicamente. ¿Para qué? Para que allí se junten, ¿qué? Las águilas. O sea que debe haber un lugar donde las águilas se juntan. Usted lo puede ver en Pentecostés, la casa donde estaban todos reunidos y de repente vino un estruendo recio, el cual soplaba la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿En dónde? En una casa, un sitio conocido como el aposento alto. Y así sucesivamente usted lo ve en el Evangelio. Cuando Pablo iba, salúdeme a la iglesia de cierta persona que tiene en su casa. A veces mandaba recados, dejé algo allá, envíenme. Entonces tiene que haber un lugar preparado. Y ya sabemos lo que nos enseñó el domingo, que cuando Jerusalén sea sitiada y hollada, los que estén en Judá huyan a los montes. Huyan a los montes. Esas son estas mismas águilas. Entonces vamos a estudiar un poquito el número de los escogidos. Y ese estudio nos va a llevar a sitios también que hay que preparar. Lo que yo enseñaba a Dios, que usted dice, Salomón, tiempo para dormir, sáquelo. Tiempo para trabajar físicamente, para proveer su familia, sáquelo. Saque tiempo para descansar, sáquelo. Y el tiempo de Dios, usted puede decir, el tiempo de Dios, yo lo saco 2 horas viendo Face, qué dicen los hombres acerca de la política con Dios o cerca de Dios. Usted puede decir, yo escucho a tal persona porque me identifico con lo que la persona dice. Yo todos los días en mi casa saco 2 horas para leer la palabra. No, eso no es. Ese es un tiempo que está sacando para usted. Porque el tiempo para yo leer la Biblia es para edificar mi alma. Eso es un tiempo que está sacando usted para su salvación. Y eso hay que hacerlo. Sobre todo estudiar la palabra. Pero no tuente eso para el cuento de Dios, porque usted ahí no le está trabajando a Dios, le está trabajando a su alma. Porque Jesús dijo el hombre no vive solamente toda comida. Dice, tiene que no solamente de la comida literal, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, que es que trabajar en el programa de Dios destinado para el tiempo que le tocó a usted. En la época del diluvio, Noé y los que creyeron en el mensaje clavaron puntillas, digámoslo así, y construyeron un arca porque el programa de Dios para esa época era ese. Luego, los que creyeron en el mensaje que llevó Moisés al Éxodo, a Egipto, pues trabajaban siguiendo a Moisés y ayudándole en lo que Moisés decía. Me imagino que Moisés se reunía en sitios para hablar con los esclavos judíos. Entre esos Aarón, Josué y Caleb. Y así sucesivamente los discípulos, cuando Jesús les mandaba, ya preparen un lugar, vamos allá, ellos obedecían porque estaban trabajando en el programa de Dios que les tocó vivir. Lo mismo con los discípulos. Usted encuentra
ayudadores de Pablo, de Pedro. Se encuentra eso. Hoy usted tiene que leer en la Biblia qué no ha sucedido de lo que está escrito para darse cuenta que está hoy pidiendo Dios para el tiempo en que le tocó a usted vivir. Entonces debe alistar su trabajo, lo que usted tenga dispuesto en su corazón para trabajar en el programa de Dios. Y aquí no se puede trabajar individualmente, porque la salvación es individual, de un tratado con Dios en usted, pero la salvación es grupal, porque estaban todos unánimes. Entonces usted debe alistarse en el ejército de Cristo para el día postrero. Cuando la guerra termina, me imagino que entran los médicos del ejército, ¿cierto? A mirar cuántos combatientes del ejército cayeron muertos y cuántos hay que atenderlos. Me imagino que en el campo de batalla deben de haber cojo, gente que les volaron la pierna. Entonces entran los médicos y los ya no están peleando, ya terminó, cesó el tastajeo y ya están acomodando los muertos. Y los heridos. Todo depende del sitio. Ya terminó la crucifixión de Jesús, ya terminó el diluvio, el éxodo. ¿Qué le toca a usted y a mí, que le tocó en este tiempo, el programa de Dios para este tiempo? Entonces, cuando usted ve eso, debe alistarse en el ejército de Dios para hacer la labor que corresponde para el tiempo que le tocó vivir, no para el tiempo que usted quiera. Y en el ejército me imagino que de los médicos hay un líder. Y de los que salen a combatir también, bueno, igual también debe haber un general, un capitán, como usted le quiera decir, que es el que Dios le está dejando ver. Y ese alista los guerreros. Y ese por la Biblia le dice, mire, el comandante jefe, el Señor Jesucristo, mandó esto y está aquí, y aquí, y aquí. Entonces usted dice, sí, sí, Señor. Es leyendo la escritura, sí, Señor. Entonces dispone su corazón a trabajar en el programa de Dios. Bien. Entonces aquí en el 28 dice que allí se juntan las águilas. Así se llaman los guerreros, las águilas. El águila es un animal muy peculiar. Es ave. Ninguna ave tiene la vista del águila. Alcanza una altura. Hay otro que lo soporta hasta cierto lado. Creo que el halcón. Bueno, hay otra ave, pero no alcanza a ver su víctima desde allá. Y es tan exacta que desciende y cae exactamente sobre su víctima. O sea, que sabe física, sabe de todo, matemático. Y llega a un lugar donde no puede subir ningún águila. Y es la reina. Se conoce, me gusta mucho estudiar el ave imperial, el águila imperial. Bien. Eso es un tipo de los creyentes. ¿Por qué? Porque los profetas en la Biblia le llamaban el águila. Porque pueden ver de la altura de Dios la palabra. Esa es la diferencia de un águila mayor, que es conocida como un profeta, que ve en la Biblia lo que nadie puede ver. Y es algo misterioso. Tiene una agudeza visual, me dice aquí el hermano, que tiene una agudeza visual. Es un estudio de la naturaleza del águila. Eso es un profeta. Él ve, discierne. Y el secreto más grande es que en la Biblia puede ver lo que usted no puede ver. Usted puede leerlo y lo entiende a una parte, y luego él la lee él y le dice, vea, y usted lo que hace dice, tanto que lo busqué. Es la manera en que Dios se revela. Vamos un momentico a Zacarías 7. Ese es el águila. Entonces Dios a un hombre le da percepción profética de águila, que puede ver, tiene una vista aguda, el Espíritu Santo. Por eso por ahí en Apocalipsis dice la Eloísa, dice, yo soy rico, me he enriquecido y nada necesito. Y dice Dios, pido, eres ciego, pobre, miserable, pido que te unjas con colirio para que puedan ver que tus ojos, le está dando un profeta. Aquí está, por aquí está, en Zacarías 7, 11. Zacarías 7, 11. No sé si es Salmos, que dice que el pueblo sin profecía está perdido. Y no es profecía de una mujer o un hombre, no es un profeta. Ahora, hay una cosa diferente para que no nos confundamos.
Hay don de profecía y don de profeta. Profecía es aquel, y en aquel tiempo aquellos jóvenes, aquellas mujeres, ancianos, ancianas, profetizarán. Una cosa es profetizar, que es que Dios le deja ver a alguien lo que va a suceder en un hombre o una mujer. Pueden decirle a la persona, pero profeta es diferente. Profeta es el que enseña y profetiza también. Pero profeta es el que enseña, el que discierne las escrituras. Porque se forman discusiones que hablando de la mujer, vea que ella es profetisa. Sí, ella puede ser profetisa, claro, pero no enseñar. Entonces ya profetiza, profeta es diferente. Ahora hay, leámoslo, Proverbios, ahora lo leemos. Vamos a leer primero esta. 29:18, ¿no? Gracias, hermano. Zacarías 7:11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Eterno de los ejércitos enviaba por medio de ¿qué? De su espíritu. ¿Por medio de qué? De los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Aquí está el orden correcto en que Dios manda su palabra. La manda por su espíritu, y su espíritu toma carne ¿de quién? De un hombre llamado profeta, y habla la palabra. Ese es el orden. Es el conducto regular de que nuestro general en jefe Jesucristo, el Abba Padre, el eterno Dios, envía su palabra. No hay otra. Amos 3:7 dice, no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y Jesús dijo, he aquí yo os envío escribas, sabios y profetas. Dios nunca cambiará su orden. Y terminando en Apocalipsis 22, dice, el ángel que Juan se le arrodilla, le dice, no te me arrodilles porque yo soy consiervo tuyo de los profetas. Dios no va a cambiar. Que las iglesias los cambian es diferente, pero Dios no va a cambiar. ¿Usted quiere la salvación de Dios? Ellos tuvieron que esperar 400 años y luego 30 años más hasta que les llegara el libertador, un profeta llamado Moisés. Para que a Lot le llegara la salvación en Sodoma, Abraham tuvo que interceder por él. Para que Abimelech fuera salvo por haber intentado coger la mujer de un profeta, tuvo que el profeta orar por él. De eso depende la salvación. De un hombre con la percepción profética de Dios, no del mundo. Bien, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Estoy en el 19. Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. El pueblo sin profecía, ¿qué? Se desenfrena. ¿Sabe qué es desenfrenar? Un caballo que arrancó, rompió su freno, rompió lo que le ponen para no mirar a los lados y se tira por un volado. El pueblo, cuando no tiene un hombre que lo guíe, entonces desenfrena a poner cada cual ¿qué? Su opinión. Entonces viene la opinión de un hermano basado en lo que él piensa, basado en otro. Cuando la persona, la águila, se da cuenta que Dios puso un águila, él opina, pero siempre espera que esa águila responda. Y cuando esa águila se para, va a citar la Biblia, porque Jesús pedía al profeta, páseme el libro de Ezequiel, y el águila habla, y el aguilucha lee y calla, porque habló Dios. Usted dice, no, habló fue un profeta. Sí, primero era un profeta de Dios, y segundo, ¿qué? Puso a leer la escritura, entonces calla a todo el mundo. Entonces el que tenía la opinión, a leer la Biblia, calla, y el verdadero.
y corrige y se deja corregir, entonces dice, no, ya habló Dios. Esa es la manera correcta de Dios. Usted nunca va a ver en una congregación mandando 3. Nunca. Nunca. El mismo Pedro, que Jesús la escogió, termina diciendo, lean las epístolas de Pablo. A veces son difíciles de entenderlas, pero léanlas, él los va a edificar. El mismo Pedro. El mismo Juan, todavía siendo el profeta de la ley, porque no había entrado Jesús a crecer, dijo, bautízame. Muy bien. Donde se juntaran las águilas, allí estará el cuerpo muerto. La pregunta es, ¿cuántas águilas son? Es una pregunta que todo el mundo se hace. Vamos a ir un momentico a Lucas 12. Esa es la manera correcta. O sea que dentro de ese número de escogidos hay un águila. ¿Y el resto son qué? Pues águilas, porque son hijos de un águila. Entonces ese pueblo adquiere una percepción ¿qué? Profética. Porque le está enseñando el águila mayor, que es Dios. Entonces ese pueblo adquiere una percepción profética. Pero usted nunca ve al águila mayor Jesús hablando del mundo. Nunca. De hecho, cuando le fueron a llevar algo del mundo, le dijo, no, vaya, llévele eso a César. Eso es de él. O sea, vaya, hable esos corredores de tinto, lo del mundo. Cuando se siente a hablar conmigo, va a hablar de las profecías para hoy. Y él habló de las profecías porque arrancamos leyendo en Mateo 24, señales antes del fin. O sea, ahí nos habló bueno a nosotros. Y usted está juntando, entonces hay un lugar donde se juntan las águilas. ¿Hablar de qué? ¿De trigo? ¿De cizaña y del mundo? ¿O hablar de qué? Hoy nos tocó hablar de lo que él habló para nosotros. Por eso Jesús les dijo a las águilas que estaban con él, les conviene que yo me vaya, amigos míos, porque si no me voy, el que está conmigo no estará con ustedes. Todo usted vigila, el mismo águila, el Espíritu Santo que estaba en Jesús, en Pedro y en Pablo, hablando siempre profecía. Usted nunca en la Biblia va a ver a ellos, vamos a hablar del partido de fútbol, nunca. Cuando se salían, cuando terminaba la reunión, ellos hablaban, pero no entre muy de lleno a eso, porque es que ¿por qué hablamos tanto de eso? A veces no discutimos, pero comenzamos a tratar de ejercer nuestro corazón si eso va a ser consumado. Si eso va a ser consumado, porque el mundo dice que el mundo y sus modas pasarán, y si usted se queda en eso. Entonces usted tiene que, su pensamiento, su corazón, póngalo en el cielo. Trascienda de eso. Vuelvo y le digo, tiene derecho a hablar, pero no se emocione tanto con eso. Porque lo que va a trascender a la eternidad es el reino de los cielos. ¿Y Jesús de dónde vino? De los cielos. Mejor dicho, el Redentor. Nadie podía redimirse a sí mismo, redimir y volver a original. Yo no podía redimir a Norman, ni a Leiber, ni Leiber ni Norman a mí. Entonces el redimidor, el Redentor tenía que venir donde está lo perfecto. ¿Quién fue? El Espíritu Santo de Jesucristo. Y él vino y se hizo siervo, se hizo carne, porque los hijos participaron de carne. Él también vino y participó de lo mismo para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces hizo carne para redimirnos. Si nos dio la redención, hasta nos selló con la redención del Espíritu Santo hasta el día de redención, entonces déjese redimir, no se enamore tanto de las cosas humanas, porque eso demuestra que no has probado la redención. Lucas 13. Eso es bueno y se habla, pero deslíguese de eso. Deslíguese de los corredores, de los tinteros, a toda hora hablando de eso. De fútbol, de la moda, de que salió esto, deslíguese de eso. 5 o 10 minutos, pero ya. Lucas 13, versículo. Lucas 13. Por aquí escrito. Lucas capítulo 13, versículo.
A ver, estoy confundido. Lucas 13. Manada pequeña. Aquí está. Lucas 13, 30. Lucas 12 es. Es Lucas 12, corrijo. Lucas 12, versículo 32. Lea el título. Lucas 12, 32. ¿Tesoro en dónde? Tesoros en el cielo. O sea que el banco donde usted debe abonar, no estoy hablando de dinero, sino su fe, es en el cielo. Allí ni la polilla, ni los afanes de la vida corrompen. Allá no hay bancos que te cobran al 10% o 20% como aquí. Aquí allá no hay reducidores. Allá su fe que usted abona queda allá y allí le van a responder. Entonces, hablando de eso, mire lo que habla. Porque el tema es el número de los escogidos. Sí, Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. No, Lucas 12, 32. No temáis. O sea, no tenga temor. Manada pequeña. Listo. Ya aquí nos está diciendo que es un grupo ¿qué? Reducido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. ¿O qué dice? Daros el reino. O sea que el reino de Dios, el reino de los cielos, lo va a regir ¿quién? Esa manada pequeña. Por eso dice reino. Ahí no le está diciendo reino de los cielos ni reino del Altísimo. Él dice que le va a dar el reino. ¿Quién va a reinar? Esa manada pequeña. Sobre todos los reinos, porque en la Biblia usted va a encontrar reino de Dios, reino de la tierra, reino de David, reino celestial, que ese es uno solo, Jesucristo, y el reino. O sea que Dios va a compartir el reino que le dio a Jesús, lo va a compartir con esa manada pequeña, porque Jesús dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere le haré que se siente conmigo, como yo he vencido en el trono de Dios. Apocalipsis 24, y vi tronos y se sentaron ¿qué? Los que recibieron facultad de ¿qué? De juzgar. Primera de Corintios 6, 1 más o menos al 5. ¿Os alguno ir en pleito contra un creyente? ¿O no sabéis que los santos han qué? De juzgar al mundo. Bien, esa manada pequeña, Dios le va a dar el reino. O sea que todos los reinos que pasen a la vida eterna tendrán que ir a visitar ese reino. Es una manada que pequeña. Yo le decía a alguien, debemos de ir conociendo la naturaleza de Dios. Si a Dios le gusta la multitud, así como hay gente que sufre de claustrofobia, ¿no? Si a Dios le gusta la multitud, si Dios se reveló a millares, a millones, si Dios es farandulero. ¿Cómo se da cuenta usted que si Dios es farandulero? Como obró cuando tomó un profeta. Porque era Dios hecho carne. Entonces, cuando Dios hizo carne, usted se da cuenta. Si le gustaba la quietud, debe averiguar lo que estos hombres hacían, si buscaban el monte, si buscaban lugares solos. Y usted se da cuenta así lo que le gusta a Dios, porque la Biblia dice que el Espíritu llevó a Jesús. El Espíritu llevó a Moisés. El Espíritu guiaba. Entonces, usted, si el Espíritu dice, el Espíritu siempre guió a estos hombres a esto, es porque Dios le gustaba. Vino Dios y comió. También se hace cuenta que le gustaba comer. Cuando Jesús apareció resucitado, ¿qué fue lo primero? ¿Tienen pescado? No dijo tienen arroz con leche o tienen pescado. Fue lo que pidió. Entonces, usted así conoce los deseos de Dios y va llenando. Pero pedimos cuaderno, papel y lápiz. No le pregunte a Face, que Face no le va a contestar eso. Chipití no le va a contestar eso. Eso se lo va a contestar la Biblia cuando usted es ordenadito con su cuaderno y va llenando todos los requisitos. Ve, a Dios le gusta el pescado. Ve, Abraham le ofreció cordero y lo recibió y le gustó que al cordero le echaran miel, ¿se acuerda? Que le echaran mantequilla, que lo asaran en un rescoldo, ¿cierto? Y comió, porque con los manos no comió. ¿Se da cuenta usted que cuando estaba predicando y no sé si Marta o Miriam le dio por cocinar, la regañó y le dijo, has dejado lo mejor de último? Entonces cuando se está predicando la palabra, a Dios no le gusta que cocinen. Y así usted se está dando cuenta de muchas cosas y se va volviendo ¿qué? Celoso de la palabra. Así es que es. Por eso está este libro.
Y por eso nos desgastamos tal vez de tiempo, o nos gusta y nos enriquecemos del estudio. ¿Por qué? Porque así es que aprendemos. Porque si usted sabe de la A a la Z, pero no aplica eso, bien. Entonces aquí dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha parecido, ¿qué? Daros el reino. Entonces es una manada pequeña, es un grupo, ¿qué? Reducido en cada tiempo. En el tiempo de Jesús, ¿cuántos eran? 11, y aún de los 11 Tomás no participó. En la época de Sodoma, legalmente los escogidos eran Abraham. Y los que pasaron por tribulación fue Lot. En el tiempo de Noé, 8 personas con Noé. De nunca ve multitud. Ni nunca vio que Dios bajó y reúneme todo el pueblo, ¿no? Cuando iban al juicio contra Moisés que adulteró, solamente Moisés, Miriam y Aarón. Usted va a ver que Dios no es de multitudes. Como cuando usted va a una iglesia donde hay millares y millares de gente, carros finísimos, no. Dios se revela y se manifiesta en la simplicidad. Escogió carpinteros, hombres no letrados, hombres que no se mezclaban con los negocios del mundo, hombres que poco eso. Hoy, por eso Pablo advierte para hoy, que hoy los sentidos de nosotros son los que van a ser intentados, quitados de la fidelidad de Cristo, porque hoy es más peligroso, porque hoy tenemos esta herramienta. Y en esta herramienta entra la información que usted quiera. Y usted, queriendo creer en Dios, puede terminar peleándole a Dios por esta herramienta. Esta herramienta es una bendición, utilizándola para lo que se debe utilizar. Para cortar las distancias, para hablar lo necesario, para llamar a alguien que necesita un repuesto, pero también para dejarse confundir. ¿Por qué? Porque todo lo que usted filtre debe llevarlo a la palabra. Todo lo que usted escucha, hasta lo que este siervo le está diciendo, fíltrelo por la palabra. Y cuando lo filtre por la palabra, no coloque lo que yo dije, coloque la cita bíblica. ¿A quién estamos glorificando? Al que debemos de glorificar. Muy bien. Eso es un buen consejo, que lo que dijo tal persona del aseo, bueno, tómelo. Pero Jesús dijo que a él lo regañaron por comer con las manos sucias. Entonces no mezcle tampoco ideologías, que Laura, que los limones, sálgase de todo eso. Si usted lo va a hacer para aseo, para su familia, para usted, hágalo, pero no piense que se lo va a salvar. Que hay que hacerlo, ¿no? Ni uno ni lo otro. Muy bien. Nos vamos a Cantares. Cantares. Uno a la hora no le estoy diciendo que no viva en el mundo, que no respire, no, ni mucho menos. Y tiene que trabajar. No mezcle lo espiritual nunca con lo humano. Y utilice la astucia de la serpiente para vivir en el mundo. Y si trabaja en el mundo, no va a comprar arepas para vender arepas. Porque usted es un negociante estilo Jacob, que todo lo adquirió fue ¿para qué? ¿Dirigido a qué? Es que aquí es donde está el problema. Usted lo que se ganó negociando es trampa. Sí, es trampa. Si usted lo quiere ver así. Pero lo está dirigiendo ¿para qué? Para el reino de Dios. Y el reino de Dios es usted con su familia caminando con el Señor. O si no, los querubines que mandó a hacer Dios a Moisés son malditos, porque fueron hechos con oro pagano. Direccionó el dinero ¿a qué? Al programa de Dios. Ahí está el secreto. Cantares 6, 8. Tampoco le estoy diciendo que se vuelva entonces tampoco un mafioso, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Pero al mundo debe salir a trabajar. Cantares 6, 8. Estamos hablando de qué? Del número de los escogidos. Escuche bien. 70 son las reinas. ¿Cuántas? 70 reinas. La palabra reina y virgen en la Biblia es contundente. 70 son las reinas. Alta gama. 70 son las reinas y 80 las concubinas. Ahí serían 70 más 80. Ve llevándome la cuenta. 80 más 70.
60 son las reinas, 80 las concubinas. No podemos hacer cuenta, porque las doncellas son sin número. Pero sí podemos hacer cuenta. ¿Cuál es la congregación genuina? Una sola. Más una es la paloma mía, la perfecta mía. 80 las reinas, 70 las concubinas y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía. ¿Cuál es esa? O sea que en esa están las águilas. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí. O sea que esas águilas son la paloma mía. Y esa es más de 2. No puede ser una sola, ¿no? Porque Jesús dice, donde 2 o 3, no empieza desde 1. ¿Por qué arranca desde 2? Porque en la época de Sodoma, ¿quién estaba junto a Abraham? Solamente Sara. Porque el otro era el siervo. Y y Abraham le reclama a Dios, le dice, ¿y qué voy a heredar si no me has dado prole? Y cuando me muera va a quedar de dueño de todo Eleazar. Entonces él no participaba. Entonces, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas. O sea que las doncellas la van a ver. Esa manada pequeña, las doncellas la van a ver. La vieron las doncellas. No, pero aquí no dice que la vieron las reinas. Ni las reinas, mío, ni las concubinas. O sea que de las reinas, las concubinas y las doncellas, que las doncellas son menor, porque doncellas es menor a concubina, porque concubina se acuesta. ¿Sí o no? Y la reina, pues la reina, no, estas en estatus son menores, estas son las que la ven. Entonces a esa paloma mía, ¿quién la ve? Las doncellas. Y la vieron las doncellas y la llamaron Belcebú. No, la llamaron bienaventurada. O sea que las doncellas creen el mensaje de Jesucristo por la paloma mía. Porque a nomás la ven, le dicen bienaventurada, o sea, entendieron. O sea que las doncellas pertenecen a una salvación que es diferente a la del arrebatamiento. Pero dentro de las iglesias que son llamadas por Dios doncellas, ellas creen porque la llaman bienaventurada. Bienaventuradas las reinas y la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron también. O sea que dentro de las reinas, dentro de las concubinas y las doncellas, hay gente que cree en ese mensaje de Dios por la paloma mía. Por eso en Apocalipsis 22:17 termina diciendo, el Espíritu, dicen, venga, le hablan a ellas. O sea que esto es lo que Pablo y Juan escribieron en Apocalipsis. Salí de ahí y no participen de qué, de sus plagas. Bueno, como estamos hablando el número de los escogidos y también estamos hablando del trabajo que debe hacer usted en el tiempo que le tocó vivir, aquí le están diciendo que hay muchas en las reinas, en las doncellas, en las concubinas, que no son ellas, no, son la gente que usted o Dios por usted saque de allá. O sea que la gente que Dios saca de allí, para adelante de Dios viene a ser reina, doncella y concubina. No son todas ellas, ¿no? Es la persona que salga de allá. La reina y las concubinas la alabaron y preguntan, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol? Mire lo que es. Imponente como qué. Es un ejército, amigos míos. La paloma mía es un ejército. Ella le dicen, ¿quién es esta hermosa como la luna, imponente como ejércitos? Termine el último pedacito. En orden. Aquí opera Dios en orden, en ese grupo, en esa manada pequeña. Es un grupo con orden. No es un grupo que cada cual tira un tiro al aire. Es un grupo que se somete celo con celo a la palabra de Dios. Y tiene que tener un Pablo, porque Pablo dice, lo estoy preparando como una virgen pura, con celo y celo de Dios, como un ejército, ¿qué? Como una virgen pura a Cristo. Ese es esta.
Es un ejército en orden. La boca la utilizan para hablar, los ojos para ver, los oídos para oír, pero todo está direccionado a la palabra. Cero bochinches, cero estar hablando a espaldas, cero estar hablando de otras cosas, y todo el mundo se direcciona solamente al trabajo que le toca hacer en el tiempo que le tocó vivir. Mientras no nos pongamos en orden, nos pongamos a orden de Dios, en lo que diga la Escritura, finalmente estamos en desorden. Y ese no es la paloma mía. La paloma mía es un ejército en orden, que sabe que tiene que trabajar para su familia, trabajar para un sitio, trabajar para el otro programa, trabajar en otro programa. No se pone a pensar, sino que direcciona su trabajo, que tiene que trabajar humanamente, que tiene que cumplir con sus obligaciones, y cuando termina, ¿qué hay? ¿Qué hay que hacer en el programa de Dios? O va trabajando en lo humano y va trabajando allá. Por eso Pablo dice que corrijas a tiempo y a destiempo. Bien, ¿es un ejército en qué? En orden. En orden. Bien, el orden no solamente lo aplique es que los pentecostales oran y uno para eso es desorden, pero aquí están en un desorden diferente. Toda unidad de este ejército, la paloma mía, va dirigida solamente al programa de Dios. O sea, son soldados que les dan la orden, le leen la Biblia y dicen, bueno, voy para allá, voy a matar enemigos. Está bien, ¿cierto? Ese es la paloma mía. Un solo grupo, llamado como ¿qué? Como la paloma mía. Ahora nos vamos a ir a leer Deuteronomio 32. Orden, orden, orden. Se necesita orden. Orden para todo. Cuando sea paloma mía se reúnen las águilas, es un orden total. Perdón, Deuteronomio 32. Denme un segundito. Segundito que aquí se me embolató la cita bien. O es 33. Denme un segundito. Es 33, corrige. Deuteronomio capítulo 33. Aquí vamos a hablar, en esta cita nos van a hablar varias características de cómo desciende Dios. Había terminar Moisés su ministerio. Era el precursor legalmente Moisés de la entrada a la tierra prometida. Y iba a nombrar a Josué. Y recoge las 12 tribus de Israel que en el tiempo después se esparcieron por el mundo. Y ahora vemos dónde lo vuelve a recoger Dios en el final del tiempo. Aquí inicia la historia y él tiene que llamar las 12 tribus de Israel. Y les va a dar la bendición. Moisés. Porque ya eran los hijos de Jacob que habían entrado a Egipto y habían salido de Egipto. Y antes de entrar a la tierra prometida, él tenía que hablar la función de cada tribu de Israel. Las tribus no han desaparecido. Lo que pasa es que ellos se mezclaron con el occidente porque el relámpago se mostraría en el occidente. Y si se muestra en el occidente porque las tribus de Israel están esparcidas. O sea que el Israel propio hoy es el que está esparcido entre naciones, que eso lo dice Ezequiel, lo dice Jeremías, lo dice Amós, lo dice Joel, por todos lados. Y Jesús dijo, yo no soy enviado sino a las ovejas ¿qué? Perdidas. Y a los discípulos dijo, no vayan por tierra de gentiles ni nada, vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. Y Jesús dijo, hay un grupo, hay unas ovejas y allá hay un pastor, a esa tengo que volverla a traer. O sea, lo mismo que Jesús dijo fue lo que le dijo Dios a Moisés cuando lo llevó al monte
de Sinaí le dijo, él no dijo, antes de llegar a la tierra prometida, él no dijo, sácalos y lleva a la tierra prometida. Dijo, él dice, sácalos y tráemelos aquí, para que me adoren aquí, al monte. Muy bien, Génesis, Deuteronomio 33. Moisés bendice las 12 tribus de Israel. Vamos a ver de a dónde viene Moisés, quién viene y cómo va a bendecir las 12 tribus de Israel. Deuteronomio 33. 1, yo corregí. Moisés bendice las 12 tribus de Israel. Y las va a bendecir Moisés, ¿quién es? Dios es Moisés. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, ojo, el Señor vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán. Vamos a ver Dios cómo vino. Y vino de entre ¿qué? 10.000 millares de santos. Estamos estudiando el número de los escogidos. ¿De dónde vino Dios? De entre. A ver si me ayuda mi hermano a buscarme qué significa la palabra entre. No dice, y vino con los millares de santos, no dice así. Dice, y vino de entre. Uno de los 10 millares. Vamos a ver, dice, y vino de entre uno de los 10.000 millares de santos. No, así no dice. Por decir que eran 10 millares más él, no. Dice que vino de entre. ¿Quiénes? Millares de santos. ¿Venía alrededor, venía o venía de entre? ¿Qué significa la palabra entre? Siga, ¿no? Entra también significa sigue, sino que es de entre. Porque la palabra entre es siga, ¿cierto? Entre, sino de entre. Muy bien, mientras lo busca el hermano dice, y vino de entre, no entre, porque entre siga. Y vino de entre millares de santos. Mejor dicho, ponga el dedito allí. Vamos a buscar una cita para que nos diga qué es. Vamos a ir por acá, Juan, busquemos aquí. Juan 14. Aquí está. Juan 14:15. Juan 14:15. Veamos. Juan 14:15. La promesa del Espíritu Santo. Todos sabemos que Dios es Espíritu. Juan 14:15. La promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Y qué? ¿Y estará en quién? No, Dios, que es Espíritu, va a estar ¿con quién? Con ellos. ¿Y luego qué? Y estará en vosotros. No os daré a huérfanos. Vendré otra vez a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí. ¿Y yo en qué? En vosotros. O sea que los discípulos, cuando tenían el Espíritu Santo, ¿quién eran? Eran Dios hecho carne. Entonces Dios vino, vamos a Deuteronomio 33, o sea que la habitación de Dios, ¿quién era? Ellos, los santos. La Biblia dice que Dios dio la ley, ¿por qué? ¿Por comisión de qué? De Dios. Pero también dice que fue por comisión de ángeles. Usted dice, pero... Y dice que la tabla de la ley, las dos tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Y la Biblia dice que fue dada por comisión de ángeles y que la dio Dios. Entonces dice, ¿cómo fue? ¿La dio Dios o la vieron los ángeles? No, es que los ángeles son Dios. Porque Dios vino entre ellos. Sí. Dice, es de conjunto, relación mutua,
de varias personas. Exacto. También dice, señala algo que está en medio de personas, cosas o límites. Listo. Expresa una acción compartida entre varios. Exacto. Una acción compartida entre varios. O sea que legalmente ese es Elohim. Reunión de dioses. O sea que volvamos a leer. Deuteronomio 33, 12, 2. Y dijo, el Señor vino de Sinaí, de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10.000 millares de santos. Perdón, entre 10, ¿qué? Millares. ¿De entre quién vino Dios? De 10 millares de ángeles. Ahora, vámonos a Mateo 25. Mateo 25. Estamos allí. Ahora volvemos de nuevo a Deuteronomio. Déjeme por aquí, yo voy buscando otra cosa. (25, 31). Vino entre. Bien. Y aquí vamos a ver el juicio de las naciones. 25. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Estoy leyendo Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Y todos qué? Los millares. ¿De qué? De santos ángeles. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los, ¿qué? Millares de ángeles, o sea, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de ¿qué? De gloria. Acompáñeme a 2 de Tesalonicenses. ¿Sí ves la Biblia como se va uniendo todita? Por allá le dio el número. Dios, Jesús dice que ni siquiera un pelo de nuestra cabeza se perderá. ¿Cuál es la cabeza? Cristo, ese es el grupo de la cabeza. Por eso dice la cabeza, no dice los pelos de la sila, porque la sila tiene pelos también. No, dice los pelos de la cabeza porque la cabeza es Cristo. Y el que esté en el mapa de Dios, que es la cabeza, ese es. 25. Sí. De Tesalonicenses. Por eso uno no es que sea prepotente, ni lo tome celoso, sí, de que usted lea algo en Face y se ponga a mover eso por todos lados, porque en Face le dan una o dos citas y ponen el querer de la persona y usted está creyendo, no. Por eso no se puede uno dejar de congregar. Porque en la congregación donde se juntan las águilas es donde le cogen a usted la Biblia así. Y usted dice, por la misma Biblia dice, ya vino entre millares de santos, acá Jesús dice lo mismo y tal. En ninguna parte le van a mover. Porque Dios solamente se va a manifestar donde allí puso su nombre. Ahora, nosotros estamos orándole a Dios que nosotros participemos de eso. Yo no le estoy diciendo que nosotros somos. Le estoy diciendo que Dios donde tenga su lugar le va le va a picar todo picadito, bien disminuido con la palabra. Isaías por ahí dice un poquito allí, un poquito allá, que usted lea, apuntes y dice, a usted no lo van a enseñar, es una escuela bíblica. Porque primero escuelas bíblicas no hay para Dios, ni seminarios. Dios, por eso Jesús dijo, pero porque no te lo reveló carne ni sangre, ni Face, ni Instagram. Yo estoy muy celoso de esos aparatos, de esas app, como le llaman, porque eso está confundiendo al mundo. Por eso ellos caminaban a un solo lugar. Y yo creo que cuando salían al aposento, algo que estaba como un día, encontraban varias congregaciones. Por eso, independientemente de los hombres, hay que buscar, es la palabra. Enamórese de la palabra, fíjese en la palabra. Porque los que seguían con David, cuando David tuvo sed, estos hombres se atravesaron por medio de los enemigos y fueron por el agua para David y finalmente David botó el agua.
Y ellos no fueron por David, el hombre, porque David, bien asesino que era pecador. No, ellos sabían quién habitaba en David. Entonces no se enamore de los hombres, porque si se pone a enamorar de la carne, esta carne corrompe, se pudre. Tiene defecto porque fue concebida en pecado. Por eso tenía que venir un cordero perfecto, Jesús, ese sí, en carne. Pero si Él no viene, ¿quién puede ser salvo? Pero sí va a llegar un momento en que el Espíritu Santo ya tome a todo ese grupo y le diga no más, no más, no más. Mientras tanto, Él no está al 100%. Está en la palabra. Entonces, cuando ese hombre comienza a dar la palabra, él va camino también en perfección. Hay que acompañarlo y ayudarlo. Cuando tuerza la palabra, ahí sí le digo, váyase. Segunda de Tesalonicenses, perdón. Dije primera, segunda. Segunda de Tesalonicenses. Desde el versículo 3. De entre millares. No con los millares. Sí, capítulo 1, versículo 3. Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Tremendo, ¿no? Lo que está diciendo aquí, que tenemos que soportar las tribulaciones y las persecuciones. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atributan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Ojo, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús. ¿Desde dónde? Desde el cielo. ¿Con quién? ¿Con los ángeles de qué? De su poder. Aquí está Deuteronomio 33:2 otra vez. ¿Cuáles son los ángeles de su poder? Millares. Estamos estudiando el número de los escogidos de Dios. Aquí nunca se ha dicho que es usted ni soy yo. Aquí se ha dicho que es el ángel que ve el rostro de Dios que está en los cielos, que es Hebreos 12:22, que tiene que venir, ¿por qué tiene? Porque está escrito así, y tomar un cuerpo. Y allá, los hombres que tomaron en Pentecostés fueron las primicias de eso. Y eso, según Apocalipsis, va recorriendo hasta que entre el último consiervo de ellos, que son las águilas. Y se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién son los primeros que van a llamar estos? A los que no obedecieron. O sea que si no obedecieron fue porque escucharon. Porque usted cómo va a obedecer algo que no ha escuchado. Y Pablo dice, ¿y cómo van a oír? Van a oír y cómo van a creer si no hay nadie que les predique. Está en Romanos 10, léalo y verá. Los cuales sufrirán pena de eternidad perdición. ¿A quién va a juzgar Dios primero? Al que predicó y al que escuchó y no obedeció. Son los primeros. Entonces a mí me dicen que el tal fulano o la tal fulana creyó. ¿Creyó en quién? Es la pregunta. A mí me dijeron, no, pero ¿tienen derecho? Sí, tienen derecho ¿a qué? A creer en Dios. Y yo les pregunto, ¿y quién les predicó? Porque es que aquí está el secreto. Entonces creyeron fue, ¿qué? Una doctrina de demonios. Porque así lo dice la Biblia, ¿sí o no? Una doctrina de demonios. Les predican los demonios. Entonces, ¿por qué dicen que creyó en Dios? No ha creído en Dios. Creyó en Dios basado en una doctrina de demonios. Eso sí es bien grave. Todos. Para poder usted creer en Dios, la palabra creer es hacer, es cuando Dios le habló. ¿Y Dios cómo viene? De entre los millares de ángeles.
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. O sea que se adquieren las dos muertes. Porque si no son excluidos, es porque el alma no tiene ni derecho. Cuando vengan aquel día para ser glorificado, ¿en quién? Ahí sí, cuerpos hombres, en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Léalo otra vez al 10. Cuando vengan aquel día para ser ¿qué? Primero dice glorificado. O sea que la posesión carnal de estos ángeles lo vamos a glorificar. Eso es muy diferente. Aquí usted ve dos grupos, otra vez. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Y el resto qué? Lo admiran. Y ser admirado en todos los que creyeron. Entonces si es lo que yo les digo. Una cosa, Mateo 24 que dice, y mandará a sus ángeles con voz de trompeta. Una cosa son los santos ángeles que lo glorifican a él, y otros son lo que es, ellos recogieron y lo admiran. No me voy a confundir las dos cosas, porque cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio, y uno de esos es Pablo, ha sido creído entre vosotros. ¿Sí ve? Que una cosa son los que van y llevan el evangelio, y otras cosas son los que creen. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo el propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Sigamos. Salmo 68. Salmo 68. El número de los escogidos. Salmo 68. No, vámonos a coger desde 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán y se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. El Eterno es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitarán en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad asausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra hacia gran multitud de las que llevan buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían sus despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como las alas de la paloma. ¿Cómo? Le da el 6 y ahí le va a poner Cantares 8. Lo leímos ahora. ¿Qué son esos? Seres como alas de paloma, cubierta de plata y de plumas como amarillez de oro. Cuando esparció el omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de Basán, porque observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios
para su morada. Ciertamente el Señor habitará en él para siempre. Ojo, los carros de Dios se cuentan, el número de los escogidos. Mejor dicho, este es Hebreos 12:22, sino que habéis acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación de millares de ángeles. Este es. Los carros de Dios se cuentan. Allá en Deuteronomio nos dijo millares, ¿cierto? Aquí nos dice, se cuentan ¿por qué? Veintenas de millares. De millares. Si son veintenas, entonces son grupos. En cada tiempo. De veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Tremendo, ¿no? Tremendo. Viene del Sinaí. Nos volvemos a Deuteronomio 33 porque ahí estábamos, no habíamos terminado allí. Deuteronomio 33. Y vamos en el versículo 2. Deuteronomio 33, 2. Y dijo el Señor, vine del Sinaí otra vez. Y del Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10,000 millares de santos, con la ley de fuegos en su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los congregados a él estaban en su mano. Por tanto ellos siguieron tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y ahora, cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey de Jesurún cuando se congregaron los jefes del pueblo, con las tribus de Israel. Viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y esta bendición profirió para Judá, dijo así. Va a hablar de Judá. Vamos a tomar a Judá hoy. Oye, oh el Eterno, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Ahora vamos a saltarnos por acá al versículo, devolvámonos a Génesis. Esta fue la bendición de Moisés. Ahora vamos a buscar la bendición de Jacob. Está por acá en Génesis 29, creo que es. Génesis 29, por aquí lo vamos a ir allí. 29. De Judá, de Jacob, a sus hijos. Sí, Génesis 29 creo que es. Sí, ese no. Post 39. A ver, 49. Sí, Génesis 49. Porque es la casa de Jacob. Génesis 49, 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Esto es una profecía. Juntaos, hijos de Jacob, y escuchad vuestro padre Israel. Rubén, el primogénito, el que rompió la fuente de su madre. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Listo, saque a Rubén. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, o sea, que estuvo con una de sus mujeres. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado.
Simeón y Leví son hermanos, armas de inequidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjerretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Descártelos. Va a hablar del cuarto. Rubén, Leví, ¿y quién es el otro? Y Simeón. Va a hablar del cuarto. Judá va a hablar del cuarto. Usted dice, Mateo 1. De Abraham a David, 1. De David a la deportación en Babilonia, 2. Ahí tiene que ubicar los profetas que estuvieron en esa época. De la deportación a Babilonia de Jesús, 3. Y de Jesús al último, 4. Este es Judá, que ya es en el ministerio de ¿quién? De Melquisedec, que es Jesucristo. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea que esto es parecido a lo que dio José. Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, o sea, viejo. Así como el león viejo. ¿Se acuerda el anciano de días de Daniel? Así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Escuche la profecía. No será quitado el cetro de Judá. Otra vez, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán ¿qué? Los pueblos. O sea que los que salen de las concubinas, de las reinas y de las doncellas, se congregan a este último de Judá, que es el Señor Jesucristo en Espíritu Santo, lógico, porque él es el león de la tribu de Judá. No va a quitar a Jesucristo, porque es él. O sea que cuando Pedro hablaba era Jesucristo en él. Pablo dijo, no soy yo, sino Cristo. O sea, Cristo es el autor intelectual, sigue siendo él, pero toma una chaqueta. En eso confiamos nosotros. Viene de la tribu de Judá, según el sacerdocio de Melquisedec. Mejor dicho, busquemos por aquí una cita que tenía separadita por aquí, discúlpeme. Salmos. A ver, aquí lo tenía yo, o partecito. Creo que es Salmo 78. Hay tantos apuntes que voy así, de improviso. Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78, 68. Porque estamos hablando de Judá. Salmo 78, 68. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. ¿Quién es Judá? Sión. Y esa es la paloma, la eminencia. Ahí es la morada de Dios de entre sus santos. Y en el final se manifiesta el grupo, porque son veintenas de millares. El último grupo, una veintena de esos se manifiesta que son los postreros, a lo último. Porque eso viene desde Jesús, ¿no? Cuando comenzó la ruta. Y a cada veintena le tocó su misión. Bueno, esa veintena se manifiesta al final. Vamos a terminar por hoy porque esto se va a enseñar. No piensa que se va a enseñar enseguida, así es la palabra. Pero hay muchos apuntes que luego, cuando el eterno Dios lo quiera poner en el corazón del que le toque hablarlo, lo va a poner. Eso significa superioridad, excelencia, Sí. una posición elevada.
sobre los demás. En tipología José, Jesús, es el comandante en jefe. Ahora, para terminar, el número de escogidos de las verdaderas tribus de Israel, entre esas está Judá. Cuando Dios, al final Jesús dice, el que esté en Judá, Judá no existe como región hoy. Eso no existe, existe Israel. Y en Israel está Jerusalén. Pero como estamos hablando de las tribus esparcidas de Israel por las naciones, la tribu de Judá debe estar esparcida y debe estar comenzándose a juntar. ¿En dónde? Donde está el cuerpo muerto. El sitio donde Dios escoge para juntarse las águilas. Ahí esas águilas es Judá. O sea que dentro de las tribus hay congregaciones, pero Judá debe estar junto. Judá se junta. Cuando se junta, el cetro les es entregado. Por eso Pablo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y por eso el día que Jesús vino a dar el Espíritu Santo, estaba Judá junta. Bien. Vamos a terminar por ahora el tema, lo que nos tocó hoy en Apocalipsis 7. Hay muchos apuntes y nos tomaría mucho tiempo y no alcanzaríamos la transmisión ni en 6 días hacerla. Pero vuelvo y le digo, el día que Dios ponga en el corazón seguir el resto, al corazón que Dios haya destinado concluir ese tema y hacerlo vivo, lo va a hacer. Pero ha sido, creo que muy profundo, si Dios nos lo ha revelado. Apocalipsis 7:1. Los 144,000 sellados de las tribus de Israel esparcidas por el mundo. Es que aquí vino un hombre y dijo que era que Dios iba a juntar a los gentiles y Jesús dijo que por tierra gentiles no vayáis. Dios está escogiendo de entre los gentiles, escuche bien cómo es, Dios está escogiendo de entre los gentiles las ovejas esparcidas. ¿Cómo recogió de nuevo Dios a José? Que el mismo José dijo, cuando vengan aquí Dios va a sacar a este pueblo. Ya es en mis huesos, tío. No vayan a dejar estos huesos aquí. Por algo lo dijo. Muy bien. Entonces Dios, la tribu de Judá está esparcida. ¿Y en dónde termina la obra de Dios? Dice que como el relámpago que nace en el oriente y se muestra en dónde? En el occidente. Y dentro del occidente están varias tribus. Pero tiene que haber una tribu que Dios va a recoger para hacer su trabajo en ella. Porque a ella, si le devuelven el cetro, es porque a ellas que le van a dar el trabajo de ¿qué? De congregar, de hablar la palabra. Por eso dijo que ni un pelo de la cabeza, y la cabeza es Cristo. Y la cabeza es Cristo, le dio todo su poder ¿a quién? A la iglesia, dice Pablo. Judá es la que le va a tocar trabajar. Porque el que le tocó trabajar más fue a Jesús, porque era el león, nuestro comandante. Vamos a culminar. Los 144,000 sellados. Después de esta vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángeles. Estoy leyendo Apocalipsis 7:1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La orden fue dada para que no trajera ningún viento de guerra. Por eso Jesús, habrán rumores y tal, pero no vendrá el fin. Y por eso Pablo dice que cuando venga seguridad y paz, viene el fin. O sea que cuando venga la seguridad y paz, es porque se cumple esta cita, que el ángel le dice, detengan todo viento de guerra, porque voy a terminar mi obra. O sea que cuando pase eso, ya Judá ha listado su sitio. Y estará congregado en un sitio donde no haya guerra ni nada. Entonces habrá una obra de Dios secreta como ladrón de la noche. Oye el clamor, sale el esposo, las que estaban preparadas se fueron y las que no. Y las que no os conozco. Si usted cree esto por fe, tiene que prepararse. Como dice la Biblia en todos sus estamentos. Si se prepara, entonces vendrá el Señor y el que esté preparado, ¿qué? Se las llevó. El que no, si ve que hay que trabajar en el programa de Dios porque es nuestra salvación. Y tiene que mandar el legislador de la tribu de Judá y le dice, es así, así, así. Y usted lo muestra por la Biblia y dice, sí. Bueno, el que tenga fe, manos a la obra. Hallará fe cuando el Señor, el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, va a ser la fe. ¿Quién tiene que hacerla? Dios por medio de quién? De Elías.
Y la Biblia dice, en Pablo dice que él vino y la preparó y luego se la presentó a sí misma. Efesios 5. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el Espíritu Santo, este es. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. O sea que con esa oración de ese ungido se para todo. Porque es una voz. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente los siervos de nuestro Dios. O sea que la guerra final no se va a hacer hasta que no esté el último sellado. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Leímos que el primero era ¿quién? Rubén. Luego Leví y Benjamín. No, Benjamín y... no. A ver, ayúdenme allí. El primero fue Rubén. El segundo Leví y Simeón. Aquí se saltó el orden. Aquí no llamó primero, no le habló primero ni a Rubén, ni a Simeón, ni a Leví. No, aquí se saltó el orden. Puso al cuarto de primero. Y el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, no pasó al segundo lugar, ¿no? 12,000. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, apareció, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Hay una tribu que no aparece aquí, pero eso la vamos a ver después. Y luego aparecen los que creen ese mensaje, que es la multitud vestida de ropas, que lo vamos a leer para la próxima. Aquí usted encuentra una gente que sale de la tribulación y en el cielo no los conoce, porque Juan le dice al anciano, ¿y quién son estos? Que Dios bendiga nuestro corazón y nuestra alma para entender su palabra, el mensaje que Dios nos preparó para esta mañana, el número de los escogidos. Y vimos que hay una tribu principal llamada la tribu de Judá, de la cual Jesús vino a esa tribu y es el león. Pero vimos que hay un león encorvado ya de días, viejo, que Dios lo va a despertar. Le pedimos a Dios que usted y yo tengamos el privilegio de echarnos con ese león, de seguirlo a él, porque él es el león de la manada de la tribu de Judá. Y es el águila principal, que Dios en su misericordia nos dé ese privilegio de conocerlo y de seguirlo basado en la escritura. Él nunca se va a proclamar como lo que es, porque ninguno de ellos se proclamaron. Pero nosotros por fe vamos a comenzar a verlo cuando aparezca. ¿Por qué? Porque va a ser exactamente lo que está en la escritura y va a trabajar en todos los ámbitos que estén en la Biblia a eso. Y ya cuando esté preparado todo, Dios se manifestará en él. Y podríamos decir, pero no era el hijo de la mujer que no se casó. No era, otros dirán, pero de Nazaret podrá salir algo bueno. Entonces aquel día, como camino amado, nos daremos cuenta que caminamos con él y andábamos con él. Que Dios bendiga nuestro corazón. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que dependamos de él. Padre eterno, te damos gracias esta mañana de recibir tus santas escrituras, de leer cita tras cita, línea tras línea, de congregarnos en tu nombre, Señor. Protégenos, Señor, donde hoy hay tanta confusión, Babilonia, donde hay tantas opiniones, donde las redes sociales corren para allá y para acá. Úngenos con tu Espíritu Santo, Señor, y déjanos ver tu escritura, qué camino seguir conforme al tiempo en que nos tocó vivir. Entregamos esta actividad en tu santa presencia al inicio. Y hoy y ahora ya nos damos cuenta de que estuviste en medio de nosotros, porque podemos ver la Biblia como la vimos. Y entonces esto no es obra humana, porque la gloria y la dignidad
y la eminencia solamente es tuya, Señor. Y a las personas que tú te las quieras. Entonces nosotros esta mañana nos unimos con humildad y sencillez y te pedimos que nos permitas verla contigo, que tú nos la muestres por la palabra y seguir hacia adelante trabajando en la obra que tú has manifestado en la Biblia y has puesto el querer por el hacer sin contienda en nosotros para trabajar en el reino unánimes, estableciendo el reino de Israel en la tierra de la casa esparcida, principalmente Sión, la tribu de Judá, y coloquemos la construcción espiritual y física que tú ordenas en tus santas escrituras para hacerla nosotros o tú en nosotros, Señor. Padre amado, te damos gracias, te honramos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Así sea por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Creo que si Dios lo ha permitido, a esta hora estaremos en la finca trabajando físicamente en establecer ese terreno para tenerlo lo más parecido a lo que dice la Escritura. En aquel día que nos vamos a reunir, a congregarnos las águilas en el campo para celebrar, para aprender de ti y para estar cada día llegando más a tu perfección, Señor. Entonces pedimos que seas tú. Entonces en este momento podríamos estar, si Dios lo ha permitido, en la finca. Pedimos oración para que regresemos de nuevo acá con ustedes el día lunes o lo que Dios tenga destinado. Que el Señor Jesucristo me los continúe bendiciendo grande y poderosamente y sigan pasando un resto de tarde en las manos de Jesucristo. No se salga nunca de allí. No vaya a hacer otra cosa que sea diferente a estar en las manos de Él. Que el Señor Jesucristo me los bendiga grande y poderosamente.